Ya. Primero, para poder entender oferta, demanda, equilibrio, debemos entender los conceptos, algunos conceptos. Primero, todo esto va a funcionar dentro de un mercado. Ya, me voy a pasar a una pizarrita para que se pueda entender un poquito mejor. ¿Cierto? Vendedores, compradores. ¿Ya? Los que compran, las personas que compran, tienen necesidades, ¿cierto? Y van con dinero hacia los vendedores y se traen de vuelta, ¿cierto? Bienes y servicios. Bien. Ahora, ¿dónde se produce el intercambio? ¿Dónde se produce el intercambio de dinero por bienes y servicios? ¿En qué lugar? Porque normalmente esto es lo que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Pero la verdad es que esto no es tan así, sino que esto se produce de esta forma. La verdad es que el comprador trae el dinero a un lugar y se lleva bienes y servicios, aquí, ahora sí, bienes y servicios ya de vuelta. Este lugar es que se llama mercado. Bien, conceptualmente, para que lo entendamos. Los vendedores llevan al mercado, ¿qué cosa? Llevan los bienes y servicios que produjeron y se llevan de vuelta, ¿cierto? El dinero que han adquirido en la venta. Aquí es donde se produce el intercambio. El mercado no es un lugar físico. El mercado es un lugar, ya puede ser conceptual, físico o puede ser simplemente una acción. Es decir, en otras palabras, cuando yo en mi casa estoy entrando a internet y compro algo para que me lo despachen a domicilio, en ese momento estoy en el mercado, aunque físicamente no esté con el que vende. Físicamente me encuentro en mi domicilio, ¿cierto? Pero en ese momento entonces estuve en el mercado, aunque no físicamente. El mercado entonces es importante entender que es donde se encuentra tanto el que compra como el que vende, ¿ya? A este mercado se le llama mercado de bienes y servicios. Existen otros mercados. ¿Saben ustedes de otro mercado? Mercado de bienes y servicios es aquí donde se transan los bienes y servicios. Pero, ¿conocen otro mercado ustedes, chiquillos? ¿No? El Parece que mercado no. financiero, dice un compañero. Buena, gracias Felipe, porque no estoy bien. Como tengo la pizarra, no puedo ver nada. Mercado financiero. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que el mercado financiero, de alguna forma, es que tú has comprado un bien o un servicio. Lo que pasa es que ese bien o servicio no es tangible. Por ejemplo, tú has comprado un crédito de consumo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, también está aquí dentro, ¿cierto? Has comprado, esto se podría subdividir y una de esas subdivisiones puede ser el mercado financiero. Pero existe otro mercado.
¿ya? Porque, que se entienda, yo compro un crédito de consumo y pago por el crédito de consumo mediante los intereses, ¿no es cierto? Se paga el crédito de consumo. Bien. Bien, ojo con esto, porque existe otro mercado. Este se llama mercado de factores. ¿Cuáles son los factores productivos? Ustedes lo vieron en economía y negocio. ¿Cuáles son los factores productivos? Son tres. Paz Morales. Hola, profe. ¿Cómo está, Si señorita? no me equivoco, era familia, empresa, gobierno, algo así era, ¿no? Casi, eso se llaman agentes económicos. Los Agente factores. económico. Y entonces aquí yo tengo a las familias, como bien tú lo dices. Aquí yo tengo a las empresas, porque las empresas son las que venden. No, no lo quise poner así, pero tienes toda la razón. Familia, empresa, y aquí adentro estaba el gobierno. Agentes económicos. Pero yo estoy preguntando por esto de acá arriba, el mercado. ¿Cuáles son los factores productivos? Tierra, trabajo, capital. Correcto, correcto. Esa es la respuesta. Entonces tengo tierra, ¿cierto? Trabajo, que se anota por doble D para no repetir la T de la tierra, ¿cierto? Y capital. La verdad es que son, estos son los factores productivos. Es decir, fíjense cómo funciona esto. La familia o los consumidores van al mercado de factores a vender sus factores productivos, ¿cierto? Van a vender sus factores productivos. ¿A quién se los venden? Se los venden a las empresas. Venden tierra, trabajo y capital. Las empresas necesitan factores productivos y compran tierra, trabajo y capital para poder producir. A cambio, entonces, entregan dinero. Bien, esto es lo que se llama el ciclo o el flujo de la economía. Así funciona la economía, ¿cierto? Las familias venden tierra, trabajo y capital en el mercado de factores. A cambio reciben el pago de esa tierra de trabajo capital. El pago de la tierra se llama dividendo, del trabajo se llama sueldo o salario y del capital se llama interés. Bien. Y las empresas van a comprar ese tierra, trabajo y capital para poder producir. Necesitan tierra, trabajo y capital para producir. Una vez que producen bienes y servicios, llevan los bienes y servicios al mercado de bienes y servicios. Las familias necesitan dinero. ¿Para qué necesitan dinero? Para ir a comprar al mercado de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Y este flujo después se repite, porque ya gastaron todo el dinero para poder obtener más, venden su trabajo, su tierra, su capital, y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es un flujo constante. Entonces, nosotros en nuestra asignatura, como ustedes pueden apreciar, estamos solamente enfocados en esta parte, ¿cierto? En esa parte. Solamente cuando estemos hablando de mercado, por ahora, vamos a estar hablando solamente del mercado de bienes y servicios. La razón fundamental es la siguiente, porque en el mercado de bienes y servicios, ¿quién representa la oferta o quién ofrece? Son las empresas las que ofrecen. A este lado está la oferta, ¿cierto? ¿Y quién demanda bienes y servicios? Son las familias o los consumidores. Ellos demandan. Es importante entender esto porque el mercado de factores funciona al revés. Bien, ¿quién ofrece los factores? Son las familias, fíjense. ¿Y quién demanda factores? Son las empresas.
Muy bien. Entonces, entendiendo esto, ya nos encontramos acá en el mercado de bienes y servicios. ¿Y qué es lo que es mercado? Bueno, es el lugar donde se produce entonces nuestra transacción. Es el lugar donde interactúan los vendedores y los compradores de los bienes, ya, pero porque estamos hablando solamente de un mercado. En nuestro ejemplo estamos hablando solamente del mercado de bienes y servicios. Bien. Mercado de bienes y servicios. La demanda. Eso está mucho mejor. ¿Ya? Claro, es cierto que yo lo que quiero adquirir es todo, pero ojo, dependiendo del precio, ¿cierto? Entonces, aquí el precio determina muchas cosas. El precio lo determina. Determina esto que yo deseo, cuánta cantidad. Por lo tanto, la demanda para nosotros es la cantidad que los consumidores quieren comprar o adquirir, lo que desean o están dispuestos, pero todo eso en función del precio. Si yo no le pongo, ¿cierto? Este factor, el factor precio, ya no estaría bien porque la demanda depende del precio, ¿cierto? Depende de este factor, del factor precio. Entonces, claro, ahora si tú me dices, ¿cuánto deseas comprar? Bueno, va a depender del precio que tenga ese artículo. Vamos a poner ejemplos. Voy a dedicarme entonces a vender churrascos. Y entonces, como yo estoy vendiendo churrascos, desde el lunes en adelante los voy a vender cuando estemos presencial, ¿ya? El jueves, no sé qué. Vamos a vender churrasco. ¿Cuántos churrascos me comprarían ustedes? Ah, pero fíjate, lo que yo estoy preguntando. ¿Me podrían contestar cuántos churrascos me compra cada uno? ¿Qué me preguntaría inmediatamente ustedes? Me dirían, ¿Cuánto vale? claro, pucha, depende, po. Depende, digo, mira, voy a vender a 5.000 pesos el churrasco. ¿Cuántos de ustedes me comprarían? Por favor, levanten sus manitos. ¿Cuántos me compran un churrasco a 5.000 pesos? Que los voy a empezar a vender yo. 5.000 pesos un churrasco. Churrasco, es como un churrasco, eh, palta, tomate, un italiano. Churrasco italiano. Con mayo casera igual. ¿Ah? Mira, Danais me compraría uno. Está bueno. Muy bien, Danais. Un churrasco. Bueno, al final me están comprando solo uno. Esto para mí ya no está haciendo negocio. em, entonces voy a ponerlo a otro precio. A 2.500 pesos un churrasco. 2.500, que igual está accesible. Si yo lo vendiera a 2.500, ¿cuántos me comprarían? Pablo me compraría uno. Tengo cuatro churrascos. Cinco churrascos. Cinco churrascos. Pablo, Felipe, Danay, Sabka. Ya, cinco churrascos. Igual están apretados, chiquillos, ustedes, ¿eh? Pero a 2.500 Igual igual era un precio accesible, está carito, pero precio accesible. Pero ¿saben qué es lo que voy a hacer? Hoy día, como el día del churrasco, voy a hacer lo siguiente. 500 pesos. De ahí ya no me bajo más. 500 pesos. ¿Cuánto me compran el churrasco? A 500 pesos. De ahí no me bajo más, sí, ¿eh? Y a 500 pesos el churrasco, palta, tomate, mayonesa casera. Está bueno, ¿cierto? Tengo 6 personas.
7 personas, 8 personas, 8 churrascos. Ahí se restó alguien y después sumó otro, son como 9, 10 personas más o menos. El ejemplo que yo acabo de dar, fíjense ustedes, yo lo podría graficar. Entonces yo podría decir, cuando está a 5.000 pesos, este es el precio del churrasco y esta es la cantidad que estoy vendiendo. A 5.000, parece que 1. Después cuando lo vendía a 2.500, eran 5 churrascos que estaba vendiendo. Y cuando lo vendo a 500 pesos, esto está el precio en miles, a 500 pesos, 10 churrascos estaba vendiendo. Fíjate que esta es una representación de la cantidad demandada, ojo con esto, no es una representación de la demanda, es una representación de la cantidad demandada. A todo esto, chiquillos, quiero decir algo muy importante. Esto que yo estoy pasando aquí es materia. Y lo que yo hablo verbalmente también lo es. Así que aunque estemos online, yo creo o espero que ustedes estén tomando apuntes de lo que yo estoy diciendo, porque es parte de nuestra materia. Ojo con eso. Ya, cierra paréntesis, era una salvedad, ¿no? Entonces, ojo que esta es una representación de la cantidad demandada. Es decir, cuando el precio era 5.000, ¿cuánto me estaban demandando? Solo un churrasco. Cuando el precio era 2.500, me estaban demandando 5 churrascos. Cuando el precio era 500 pesos, me estaban demandando 10 churrascos. Ojo que esto no implica la cantidad que yo estoy dispuesto a fabricar. ¿Cuántos churrascos fabrico? No, eso es otra cosa. Es otra cosa distinta. Aquí solamente estoy midiendo cuánta cantidad las personas están dispuestas a comprarme. Ahora, si yo tuviera 4 churrascos, pucha, hay gente que se queda sin el churrasco, no. Llegó tarde, vendo a los 4 primeros. Bien, entonces, ojo con eso. A esto se le llama cantidad demandada. Cantidad demandada. Bien, resulta que si el precio baja de 5.000 a 4.990, casi nada, lo más probable es que la cantidad demandada aumente de 1 a 1,0001, por ejemplo. Es decir, en otras palabras, va a haber un puntito aquí muy cerquita del otro punto, y un tercer punto, y un cuarto punto, y un quinto punto, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si yo voy bajando el precio de a 5 pesos menos, 10 pesos menos, ¿se entiende? Entonces voy teniendo otros puntitos, uno muy cerquita de otro, muy cerquita de otro, muy cerquita de otro. ¿Ya? Todos los puntos son muy, muy cerquita porque aquí voy teniendo distintos precios entre medio, distintas cantidades, perdón, demandadas. Y aquí voy teniendo distintos precios entre medio. Y si yo disminuyo no tan solo un peso, sino que bajo medio peso, o si bajo 0,1 peso, un centavo de peso, bueno, si yo bajo esa cantidad tan chiquitita, la verdad es que los puntos van a estar tan juntos uno de otro que pareciese que fuese una línea, todas las opciones. Yo aquí tengo 3 opciones grandes, pero entre medio puedo tener mucha cantidad de opciones distintas. Opciones distintas, ¿cierto? Vinculada a distintos precios, ¿cierto? Estas 3 opciones están vinculadas a 3 precios distintos, de 5.000, de 2.500, de 500 pesos. Pero
Si yo le doy más opciones entre medio, ¿cierto? Voy a tener muchos más puntos, un punto al lado de otro punto, otro al lado de otro punto, más puntos, más puntos, más puntos, así sucesivamente, ¿cierto? Voy a agrandar esto para que no me resulte tan difícil. Entonces aquí voy teniendo más puntos, un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Así sucesivamente. Tan juntito, un punto al lado de otro punto, que pareciese que fuese una línea continua. Bien. Entonces, todas estas opciones diversas de todo el mercado, que son, en otras palabras, todas las disposiciones a comprar, todas las cantidades que yo estoy dispuesto a comprar ante todos los precios distintos, es lo que nosotros llamamos demanda. Por lo tanto, aquí existen dos conceptos claves. Una cosa es la demanda y otra cosa es la cantidad demandada. Bien, son terminologías muy distintas. Para poder evidenciar si es que nosotros entendimos lo que yo estoy diciendo, veamos a quién, alguien que no le ha preguntado, a Sapka. Sapka, ¿estás ahí? ¿Aló, Sapka? Ya, como siempre, no está. Patricia, Patricia Vega, ¿estás ahí? ¿Aló, Patricia? Ya, ahí se van desconectando. Bienvenido, Pablo, nuevamente. Eh, bueno, la Connie González no contestó delante, ahora la Connie Arellano. Constanza Arellano, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿cuál era la pregunta? No, todavía no la hago. Perdón. Ah, ya. Entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando el precio, cuando el precio está a 5.000 y después baja a 2.500, ¿qué pasa con la demanda? ¿Aumenta? Respuesta incorrecta. Segunda oportunidad, Constanza. Si el precio está a 5.000 y después baja a 2.500, ¿qué pasa con la demanda? Connie. Mm, ¿Mm? no sé, profe, para mí era lógico que aumentara. Ya. Ojo, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. ¿La demanda cambió? No, la demanda no cambió. Ni aumentó, ni disminuyó. La demanda es la misma. Fíjate, es esta línea. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, lo que sucedió es que cuando el precio disminuyó, aumentó algo. ¿Qué fue lo que aumentó? La cantidad demandada. Ojo con eso, son conceptos distintos. ¿Ya? Cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. La cantidad demandada. Pero ojo, la demanda sigue siendo la misma porque es esta línea. La demanda es esta línea. Por lo tanto, la demanda no cambia absolutamente nada. Se mantiene. Si el precio aumenta,
la demanda sigue siendo la misma. Si el precio disminuye, la demanda sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la cantidad demandada. Es importante entender ese concepto, esa diferencia de conceptos, ¿cierto? Esto es lo que se llama cantidad demandada. Si el precio disminuye de 5.000 a 2.500, la cantidad demandada aumenta de 1 a 5. Ojo con todos. Yo sabía que por eso hago esta pregunta, porque acabo de decir, cantidad demandada es distinto de demanda. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cuándo aumenta o disminuye la demanda? ¿Cuándo aumenta o disminuye la demanda? Según la oferta. No, no. La demanda no depende de la oferta. ¿De la necesidad? De la necesidad. Tampoco. Porque la demanda intrínsecamente está representada la necesidad de las personas. ¿Cuánto necesitan un churrasco? Bueno, aquí se ve, po. Dependiendo del precio, esta es la cantidad que necesitan. Y si el precio baja o sube, también sube o baja la cantidad demandada. Pero mi pregunta es, ¿cuándo aumenta o disminuye la demanda? Cuando cambia el precio, entonces. Nuevamente, no. Cuando cambia el precio, cambia la cantidad demandada, Carla, la cantidad demandada. Cuando cambia el precio, cambia la cantidad demandada. No la demanda sigue siendo la misma. La pregunta es, ¿y entonces cuándo cambia la demanda? Cuando hay competidores. Cuando hay competidores, es que la demanda no influye, eso puede ser en la oferta, pero la demanda, es decir, lo que se demanda, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo cambiaría la demanda? En otras palabras, para que se entienda la pregunta, ¿cuándo sucedería esto, por ejemplo? ¿Cuándo la demanda se traslada a una demanda 2? ¿Cuándo pasaría esto? Lo pregunto porque además estas son cosas que deberían ustedes saber eh, por economía y negocio, ¿cierto? Profe, ve al chat. Veo el chat. Chat. Abro chat. Cuando los oferentes bajan o suben el precio, manteniendo la misma oferta, no, nada que ver. Oye, que alguien me lo lea, pues no sean mala gente. Entonces, cuando alguien escribe, me dicen, oye, Benjamín dijo tal cosa, porque seguramente no tiene micrófono él, po. Eso es de mala gente. Entonces, chiquillo, ¿cuándo? Yo sé que esto lo vieron. ¿Cuándo aumenta la demanda o disminuye, po? Vamos entonces a nuestra materia. Nosotros, primero, entendemos, antes de saber cuándo cambia la demanda, entendemos que existe algo que se llama ley de la demanda. Fíjense la relación que existe entre el precio, por ejemplo, en esta tabla, y la cantidad que se demanda. Es una relación inversa, ¿cierto? Es una relación inversa, es decir, mientras el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Y lo contrario, si es que el precio aumenta,
la cantidad disminuye, ¿cierto? Eso se vio evidenciado en nuestro ejemplo, ¿cierto? Cuando el precio disminuía, nuestra cantidad demandada aumentaba. A esto se le llama entonces que entre precio y cantidad demandada existe una relación inversa. Son inversamente proporcionales, es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Pero volvamos ahora a nuestra pregunta. ¿Cuándo esta demanda aumenta o disminuye? Bueno, para eso tenemos que conocer lo que se llama los determinantes. ¿Se acuerdan de esa palabra? Los determinantes de la demanda. Parece que no. Existen algo que se llama determinantes de la demanda. Bien. La ley de la demanda, lo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? Cuando sube el precio, los compradores tienden a comprar menos. Y cuando baja el precio, todo lo contrario. Los determinantes de la demanda son los siguientes. Primero, el precio no es un determinante de la demanda. ¿De qué es un determinante? Es un determinante de la cantidad demandada. Eso es lo que estamos viendo en el gráfico, ¿cierto? Cuando el precio aumenta o disminuye o aumenta la cantidad demandada. Todo el resto sí son determinantes de la demanda. Voy a poner ejemplos en cada uno de ellos. Ya para eso voy a pegar esto en la pizarra. Veamos si que podemos hacerlo. Ya, veamos ahí. ¿Se alcanza a ver algún determinante, no? Muy chico, no sé. Por ahí. Veamos el primero. Ingreso medio. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en la pandemia. Ya es muy fácil de comprender porque ya ha sucedido. Cuando el ingreso de las personas, ¿cierto? Aumenta, cuando el ingreso aumenta, las personas también van a demandar una cantidad mayor que antes. Voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que los autos están a 10 millones de pesos. Es lo que sucedió en la pandemia, el tema de los autos, ¿no? Pero puse cualquier número, da lo mismo. Y entendemos que a 10 millones de pesos se demandan 10 automóviles. De pronto llegó eh, los bonos, como lo IFE. Bien. Entonces tenemos IFE, toda la gente aumentó su ingreso, ¿cierto? Tiene más ingresos que antes. Y entonces toda la gente al mismo precio, si es que los autos se mantuvieran, cosa que sabemos que no sucedió, pero en un supuesto, si es que los autos se mantuvieran al mismo precio, las personas van a demandar una cantidad mayor. ¿Cómo se explica entonces que al mismo precio ahora se demanden 15 autos si ese punto no está dentro de nuestra demanda? Ese punto, voy a poner el punto A y el punto B. El punto B no se encuentra en nuestra demanda, pero producto de que el ingreso aumentó, ahora las personas ante el mismo precio están dispuestas a comprar una mayor cantidad de automóviles. ¿Por qué pasa esto? Es explicado porque la demanda aumentó. Ahora tengo una demanda número 2, la demanda 2. Por lo tanto, la demanda se trasladó.
¿Por qué? Porque cambió un determinante. Eso se llama determinante de la demanda, ¿ya? Estos de acá son los determinantes de la demanda. El precio no es un determinante de la demanda, es un determinante de la cantidad. Ojo, nuevamente lo estoy repitiendo como quinta, octava vez, no sé cuánto, ya, pero ojo con eso. Ya. El precio solamente determina la cantidad demandada, que es esto, ¿cierto? Pero imaginemos que el precio se mantiene constante, el precio no cambia, pero sí cambió el ingreso. Bueno, significa que las personas van a demandar una cantidad mayor. ¿Por qué? Explicado, porque se demanda más, cambió la demanda, o en otra palabra, aumentó la demanda, se trasladó a la derecha. La demanda aumentó entonces a la derecha. Bien, la demanda aumentó a la derecha. Ahora, ¿cuánta es la cantidad que demandan? Pucha, va a depender del precio. Si es que el precio se mantiene en 10, se va a demandar 15, pero yo no sé cuál va a ser el nuevo precio. Ante el ingreso medio, puede ser que el precio aumente, no lo sé. Y esté en otro precio más arriba, y esté aquí, o esté más allá, no sé, en cualquier lugar, ¿cierto? O puede ser que se demande la misma cantidad si es que el precio aumenta enormemente hasta acá. Va a depender del nuevo precio, cuál es la nueva cantidad demandada, ¿cierto? Pero lo que yo sí sé es que la demanda aumentó. ¿Cuál es el efecto final en la cantidad demandada? Va a depender del nuevo precio. Ojo con eso, ¿ya? Va a depender del nuevo precio. De hecho, si el nuevo precio aumenta mucho, mucho, hasta 20 millones, por ejemplo, la cantidad demandada se mantuvo en 10. La cantidad demandada no cambió. Lo que sí cambió fue la demanda, ¿ya? Estoy poniendo todos estos ejemplos para que se entienda la diferencia de los conceptos. La diferencia de los conceptos. Obviamente que si el ingreso medio, si el ingreso disminuye, también va a disminuir entonces la demanda, ¿ya? Otro determinante es la población. La población entonces es otro determinante. ¿Qué significa la población? Significa la cantidad de personas que viven en este país, o en este sector, o en esta ciudad, o en este, lo que sea a lo que yo me dedique. Imaginemos que en Chile somos 20 millones de personas y de pronto llega 1 millón de inmigrantes, 1 millón más de personas. Obviamente, si las cosas se mantuvieran al mismo precio, va a tener el mismo efecto. Si las cosas se mantienen al mismo precio, se va a demandar más. Si la harina, si los tallarines, el producto que sea, el agua embotellada, las bebidas, se mantienen al mismo precio, va a aumentar la demanda. ¿Por qué? Explicado por qué. Porque obviamente existen más personas, es decir, existió un aumento en la población, ¿ya? Entonces hemos visto un aumento en el ingreso, un aumento en la población. Además, existen otros tipos de efectos. Efecto en cuanto a los bienes afines, o también se llaman bienes complementarios, y también tenemos bienes sustitutos. Voy a hacer otro gráfico para que se entiendan esos ejemplos. Yo los voy a dejar stand-by, me los voy a saltar y después lo explico al final, ¿ya? Los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los gustos y las preferencias también hacen aumentar o disminuir la demanda. Por ejemplo, si este fuera el mercado de los jeans rajados, los jeans rotos, ¿cierto? Los jeans rotos, eh, y entonces de pronto están de moda los jeans rotos, eso hace automáticamente aumentar la demanda. Es decir, si el precio se mantuviera
exactamente igual que antes, la cantidad demandada también aumentaría mucho. Bien, también aumentaría mucho la cantidad demandada. Eso explicado por qué, porque la demanda aumentó con respecto a los gustos y las preferencias. Obviamente, si la moda es pasajera, si la moda pasa, bueno, la demanda también se traslada hacia la izquierda y vuelve a estar como antes o incluso más bajo que antes, puede ser. Es lo que pasa con los tipos, con las modas, con los gustos, las preferencias, ¿cierto? Las modas. Dentro de los gustos y las preferencias está también em, las festividades. Dentro de los gustos, por ejemplo, a las personas les gusta mucho más en fiestas patrias comer empanadas. Y entonces casi siempre en esta fecha aumentan los precios del tomate, qué sé yo, la cebolla, la carne, ¿cierto? ¿Por qué razón aumentan los precios? Explicado porque existe un aumento en los gustos y preferencias por esos productos, lo que significa entonces que aumenta la demanda. ¿Bien? La demanda entonces aumenta. Bien. Por último, elementos especiales, antes de volver a los otros bienes. Elementos especiales. ¿Qué son los elementos especiales? Los elementos especiales, como por ejemplo, son cosas externas, son externalidades que suceden dentro de un país y que provocan un shock de demanda. Puede ser un shock positivo o un shock negativo. Por ejemplo, un elemento especial puede ser un terremoto. Y entonces de pronto hubo un terremoto en Chile, se cayeron la mitad de las casas, se partieron, no sé qué. Inmediatamente por ese elemento especial hizo que aumentara la demanda por cemento. La demanda por cemento. No confundan con cantidad demandada, creo que ya se explicó y se entendió eso. ¿Ya? Un shock, porque es un determinante de la demanda, un elemento especial. Entonces, el terremoto produjo que aumentara la demanda por cemento, la demanda por arena, qué sé yo, por todas estas cosas de construcción, ¿cierto? Aumentó la demanda. Al tener una nueva demanda, entonces, chiquillo, ¿cuál es el precio final? Bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿ya? ¿Cuál será el precio final? No lo sabemos, ¿ya? Y lo más probable es que si aumenta la demanda, el precio final también capaz que aumente, ¿ya? Pero el cuánto no lo sabemos aún, ¿ya? Eso análisis después nosotros lo haremos, pero por lo pronto es importante entender que este shock hizo o logró que exista un aumento en la demanda, ¿ya? Volvamos entonces al tema de los precios de los bienes afines o complementarios versus los bienes sustitutos. Voy a achicar esto. Imaginemos que acá yo me encuentro, voy a analizar el mercado de los completos, ya que estamos casi en hora de almuerzo. Entonces, fíjense, aquí en el mercado del completo tengo precio y tengo cantidad. Si el precio del completo es 1.000 pesos, se demandan 50 completos, un ejemplo, ¿no? 1.000 pesos. Entonces, pensemos, em, si el precio aumenta, el precio del completo
aumenta a 3.000, ¿qué sucede? Sabemos lo que sucede por la ley de la demanda, que la cantidad demandada disminuyó a 8 unidades nomás, ¿cierto? ¿Qué sucedió aquí? Un aumento del precio hizo que disminuyera la cantidad demandada. La demanda sigue siendo la misma, la demanda por completos sigue siendo exactamente la misma. Bien, exactamente la misma. Pero en el mercado de las fajitas, este aumento del precio de los completos hizo en el mercado del completo que mucha gente dejara de comer completo. Bueno, ¿y qué está comiendo esas personas ahora? Todas esas personas dejaron de comer completo y se fueron a comer fajitas. Por lo tanto, la fajita no cambió su precio, ¿cierto? Sigue costando 1.000 pesos la fajita y antes se compraban 10 unidades y ahora se compran 25, por ejemplo. Es decir, fíjate que un cambio en el precio de un producto, que en este caso es un producto sustituto, es decir, o te come un completo o te come una fajita, ¿cierto? Un cambio en el precio de un producto sustituto logra o hace que se aumente o disminuya la demanda. Bien, este es el mercado del completo, este es el mercado de la fajita. Por lo tanto, si el completo aumenta el precio, en el mercado del completo solamente cambia la cantidad demandada. Pero en el mercado de la fajita, sin cambiar el precio, sin cambiar absolutamente nada, como cambió el precio del completo, también aumentó la demanda por fajita, que ahora estoy en la demanda 2. La demanda 2. Pasa exactamente lo mismo con bienes que se llaman bienes complementarios o afines. El siguiente ejemplo. Entonces, fajita, bueno, voy a poner aquí el mercado de los, voy a seguir con el mercado de los completos, ¿ya? Pero voy a hacerlo al revés para que se entienda. Los completos estaban a 3.000 pesos y bajaron su precio a 1.000, lo que produjo que las personas antes compraban 8 completos solamente, ahora compran 50 completos. Bien. Existe un bien que se llaman bienes complementarios, es decir, que cuando aumenta el consumo de uno, también aumenta el consumo de otro, porque la gente no va a comer, antes comía 8 completos y ahora va a comer 50 completos sin bebida. La gente come completos con bebida. Por lo tanto, si aumenta mi consumo de completos, también va a aumentar el consumo de bebidas. Por lo tanto, esta baja en el precio del completo hizo o logró que aumentara la demanda por bebida. Y entonces tengo una nueva curva de demanda en el mercado de la bebida y pasa exactamente lo mismo. Antes la bebida yo demandaba 10 unidades y ahora demando 25 unidades. Yo digo, pero bueno, el mercado demanda 25 unidades. La razón es porque la gente está comprando más completo, ¿cierto? Está comprando más completo. Esto es entonces la explicación de los determinantes de la demanda. Los determinantes de la demanda. Cuando cambia cualquiera de estos, menos el precio no,
Pero cuando cambia cualquiera de los otros, ¿cierto? Cualquiera de estos de acá abajo, es cuando cambia la demanda. Me refiero a la curva de demanda. Aumenta o disminuye dependiendo de qué es lo que sucede con este elemento que afecta a la demanda. Con esto creo que quedó medianamente claro el tema de los determinantes de la demanda.